Nos dijeron que los zambrianos escribían en arcilla porque no sabían hacerlo mejor. Las tablillas zambrianas son probablemente una de las formas más antiguas de registro escrito que tenemos. Mintieron. Una excavación secreta acaba de recuperar un bolso de los dioses y no está hecho de piedra. Es un material compuesto de alta tecnología que ni siquiera podemos reproducir hoy en día. Los antiguos samaritanos estaban más que familiarizados con los bolsos, o quizás con objetos que la gente moderna percibe como tales. Pero aquí viene lo increíble. Estaba cerrado con una llave de frecuencia sonora. Cuando el equipo finalmente lo abrió, no encontraron oro. Encontraron los planos de la civilización misma. Tienen que ver lo que se escondía en el tercer cilindro. Cambia todo lo que sabemos sobre el ADN humano. El descubrimiento del milenio. Cuando la pala de un hombre chocó con una piedra en el desierto iraquí, no tenía ni idea de que estaba a punto de desenterrar el único artefacto que los arqueólogos solo habían visto en antiguas tallas sumerias. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los científicos de todo el mundo. La pala golpeó algo sólido bajo la tierra iraquí, y el corazón de Mike Adams dio un vuelco. Llevaba casi 3 horas excavando bajo un calor sofocante, con el sudor corriéndole por las sienes mientras el sol de la tarde brillaba sobre él como un foco. El yacimiento arqueológico cerca de la antigua Uruk, la primera ciudad propiamente dicha del mundo, había arrojado los hallazgos habituales durante semanas: fragmentos de cerámica rota, trozos de barro, ladrillos y tablillas de arcilla que registraban la venta de ovejas o grano. Era un trabajo tedioso y agotador, pero nada comparado con lo que vio cuando apartó la tierra compactada. Un objeto rectangular emergió de la tierra. Era una piedra, perfectamente tallada con un distintivo mango curvo en la parte superior. Las manos de Mike temblaban mientras excavaba cuidadosamente a su alrededor. La artesanía era extraordinaria. Su superficie estaba cubierta de intrincados patrones geométricos, y a pesar de haber permanecido milenios bajo tierra, la piedra conservaba un brillo peculiar que parecía casi antinatural. No parecía haber sido erosionada por la arena. Parecía como si la hubieran dejado allí el día anterior. «¡Doctora Nefer!», exclamó Mike, con la voz temblorosa por la emoción. «Tiene que ver esto». La doctora Ersha, la arqueóloga principal de la expedición, cruzó rápidamente la cuadrícula de excavación, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas. Era una mujer que lo había visto todo: oro de Babilonia, estatuas de Nínive. Pero cuando se agachó junto a Mike y vio lo que había desenterrado, su expresión pasó de la curiosidad a algo cercano a la incredulidad. ¿Es eso?, susurró ella sin terminar la pregunta. «Se parece muchísimo a los símbolos sumerios de los bolsos», dijo Mike, levantando el objeto con cuidado. Era sorprendentemente pesado, aproximadamente del tamaño de un maletín moderno, como los que aparecen en todos esos antiguos grabados y relieves. Durante años, arqueólogos, aficionados a la historia antigua e investigadores de Internet, se habían preguntado por un símbolo recurrente en el arte sumerio, asirio y de otras culturas mesopotámicas. Vemos figuras altas y musculosas, a menudo aladas, a las que se suele llamar dioses o Apkallu, que sostienen lo que parece ser un bolso. Algunos los llamaban bolsos de los dioses. Estos misteriosos bolsos aparecían en relieves de piedra desde Irak hasta Turquía, siempre portados por figuras divinas o importantes. Pero aquí está el truco. Nadie había encontrado un espécimen físico real hasta ese preciso momento. Lo que Mike no podía saber mientras sostenía aquel antiguo objeto en sus manos temblorosas era que su descubrimiento desencadenaría una cadena de acontecimientos que reescribirían todo lo que creíamos saber sobre la civilización humana primitiva. La verdad oculta en aquel bolso de piedra asombraría a científicos de todo el mundo y pondría en tela de juicio los cimientos mismos del conocimiento arqueológico. Esto no era solo un triunfo para el museo. Era un problema para los libros de historia. La historia detrás de esta excavación era tan extraña como el hallazgo en sí. Mike Adams, un asistente arqueológico de 34 años de Oregón, no debería haber liderado un descubrimiento tan importante. 3 meses antes, había estado revisando cajas de almacenamiento en los archivos del sótano del Museo Británico, la parte polvorienta y poco glamurosa del trabajo.
Estaba organizando una colección de papeles olvidados cuando se topó con un diario de cuero. Estaba encajado detrás de una caja de fragmentos de cerámica, con las páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo. El diario pertenecía a Leonard Woolley. Para quienes no lo sepan, Leonard Woolley fue el Indiana Jones de la década de 1920. Fue el hombre que excavó las tumbas reales donde encontró oro. Encontró evidencia de una inundación masiva y halló cosas que lo hicieron cuestionar la cronología de la historia. La mayoría de las notas de Woolley habían sido estudiadas y publicadas exhaustivamente, pero este diario en particular parecía haber sido pasado por alto, o quizás extraviado intencionalmente. Mientras Mike hojeaba cuidadosamente las frágiles páginas, una entrada llamó su atención. Fechada en marzo de 1923, describía un hallazgo inusual que Woolley había descartado inicialmente. Trabajadores locales informaron haber encontrado una bolsa de dioses cerca de la base oriental del ziggurat. Woolley escribió con su letra cursiva compacta. El objeto coincide con las bolsas representadas en los relieves, pero me temo que podría ser una falsificación posterior. Es demasiado perfecto. Aún así, la composición de la piedra es peculiar. Se siente fría al tacto, incluso bajo el sol. Volveremos a visitarlo si el tiempo lo permite. Woolley nunca volvió a visitarlo. Se distrajo con las tumbas reales y el oro. El cuaderno contenía coordenadas aproximadas y un pequeño boceto que mostraba la ubicación del objeto en relación con estructuras conocidas. Mike fotografió las páginas y comenzó a investigar de forma obsesiva. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que el bolso no era solo un objeto sumerio. Estaba por todas partes. En el palacio de Sargón II en Khorsabad, seres alados llamados Abkalu sostenían estos objetos. En Göbekli Tepe, Turquía, un yacimiento de al menos 11.000 años de antigüedad, la misma forma aparecía tallada en la parte superior de los enormes pilares en forma de T. Piénsalo un momento. Göbekli Tepe es 6.000 años más antiguo que Sumeria. Es la misma diferencia temporal que existe entre nosotros y la invención de la rueda. Sin embargo, el símbolo es idéntico. La mayoría de los estudiosos descartaban los bolsos como simples cubos estilizados para agua bendita, utilizados para ungir al rey o al árbol sagrado. Otros decían que eran recipientes para herramientas de construcción. Pero una minoría, la que solía ser objeto de burla en la sala de profesores, teorizaba que representaban algo mucho más significativo. Quizás depósitos de conocimiento sagrado, baterías para tecnología antigua o incluso kits de supervivencia de una civilización caída. Mike le presentó sus hallazgos a la doctora Neiffer, quien preparaba una expedición para explorar áreas inexploradas alrededor de Uruk. Ella se mostró escéptica. Tenía una reputación que proteger, y perseguir teorías inusuales era una buena manera de perder la financiación. Pero también era científica, y las coordenadas del diario de Woolley se encontraban en un sector que no se había explorado en 80 años. Aceptó incluir las coordenadas en su cuadrícula de exploración. La expedición obtuvo los permisos, reunió un equipo de 12 especialistas y llegó a Irak durante los meses más fríos. Durante las primeras 6 semanas, encontraron exactamente lo que Mike había previsto. Nada revolucionario. Cerámica común, tablillas irregulares que documentaban almacenes de grano, y los típicos tesoros arqueológicos que llenaban los museos, pero que rara vez acaparaban titulares. El equipo estaba cansado. La moral estaba baja. Estaban excavando en una capa de sedimento que los geólogos suelen denominar capa de inundación. Un grueso depósito de arcilla que sugiere que un evento hídrico masivo ocurrió en la región hace miles de años. Luego llegó esa tarde abrasadora. La pala golpeó el objeto con un sonido que no fue un golpe sordo, sino un tintineo, como dijo el doctor. Neiffer y Mike quitaron la última capa de tierra. El sol iluminó el objeto. No era solo una talla, era tridimensional. Tenía profundidad. Tenía un asa que se podía agarrar. «Está sellado», susurró la doctora Neiffer, pasando el dedo por el costado. «No tiene tapa. Es una pieza sólida». «Pero es hueco», dijo Mike, golpeándolo. «Escucha».
Golpeó el costado de la bolsa de piedra con el mango de su paleta. Qué baja frecuencia resonante vibró en el aire. No era el sonido de la piedra, era el sonido de metal, de cristal o de algo completamente distinto. El equipo se quedó paralizado en medio del desierto vacío, sosteniendo un objeto que había estado enterrado desde antes de que se construyeran las pirámides. Todos sentían lo mismo. No estaban solos. Era como si el objeto estuviera despertando. No se trataba solo de un descubrimiento. Era una activación. Y obligó al equipo a enfrentarse a la escalofriante posibilidad de que los mitos fueran, en realidad, historia. Evidencia de los maestros. De vuelta al momento presente, Mike y el Dr. Knifer transportaron cuidadosamente el objeto a su laboratorio en el lugar, una tienda de campaña con temperatura controlada equipada con herramientas de examen, microscopios y computadoras portátiles. La noticia se extendió rápidamente por el campamento. En una hora, todo el equipo, incluyendo excavadores, cocineros y conductores, se había reunido alrededor de la mesa de examen, mirando por encima de los hombros para echar un vistazo. El objeto medía aproximadamente 30 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto, con un mango curvo que agregaba otros 10 centímetros. Parecía estar tallado en una sola pieza de piedra, aunque el material en sí era inusual. A primera vista se parecía a la diorita. La diorita es increíblemente dura. Es una roca ígnea que los zambrianos apreciaban para sus estatuas por su durabilidad. Pero tallar diorita requiere herramientas más duras que el cobre o el bronce, que creemos que eran las únicas que poseían. Pero aquí está el detalle. La superficie tenía una cualidad peculiar. Parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era de un negro abisal y mate. El doctor Yuki Tanaka, su especialista en materiales, analizó la superficie con un analizador XRF portátil. La máquina emitió un pitido mientras procesaba la composición elemental. Frunció el ceño al observar las lecturas en el monitor. «Esto no tiene sentido», murmuró, repitiendo el escaneo. «La composición es incorrecta». «¿Qué quieres decir con incorrecta?», preguntó el Dr. Knifer, acercándose. «¿Es obsidiana basáltica?». «No», dijo Tanaka, negando con la cabeza. «Es artificial». La tienda quedó en silencio. «Sí, hay dióxido de silicio», continuó Tanaka, señalando los picos en el gráfico. «Pero miren esto, cantidades ínfimas de aridio. Y aquí, oro monoatómico incrustado en la estructura cristalina. Y el agente aglutinante no es natural. Parece un geopolímero». Esto fue toda una revelación. La teoría de los geopolímeros, básicamente hormigón antiguo, lleva años circulando. Algunos investigadores afirmaban que los bloques de la Gran Pirámide se vertieron, no se cortaron. Pero encontrar un dispositivo portátil complejo hecho de piedra sintética, de alta tecnología, en un yacimiento arqueológico de Zambria era algo inaudito. Si se trataba de un geopolímero, significaba que los zambrianos, o quienes lo crearon, comprendían la química a nivel molecular. No se limitaban a juntar rocas, sino que mezclaban fórmulas químicas para crear materiales más duros que el acero y más duraderos que el granito. Y lo más sorprendente es que los patrones geométricos que cubrían el objeto no eran meramente decorativos. Tras una inspección más detallada con la lente macro, se descubrieron secuencias matemáticas precisas. Había espirales que seguían la proporción áurea con una exactitud de hasta 4 decimales. Había teselaciones, patrones repetitivos que sugerían un conocimiento avanzado de la geometría fractal. «Es un esquema», susurró Mike, mirando la imagen ampliada en la pantalla. «No es arte, es una placa de circuitos». La doctora Knifer fotografió el objeto desde todos los ángulos, su entusiasmo profesional luchando contra una creciente sensación de inquietud. «Necesitamos contactar inmediatamente con el Ministerio de Antigüedades de Irak», dijo. «Y quiero traer al Dr. Hassan al-Mahmoud. Si alguien puede descifrar estos símbolos, es él». Mientras esperaban la llegada del especialista desde Bagdad, el equipo no pudo evitar especular. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Por qué esta bolsa está por todas partes en México? Las cabezas colosales son famosas, pero el Mech también esculpió figuras que sostienen esta misma bolsa. Se les considera la cultura madre de Centroamérica.
Aparecieron repentinamente con conocimientos avanzados casi al mismo tiempo que los babilonios. En Nueva Zelanda, los mitos de Maui hablan de Tan, un dios que ascendió a los cielos para recuperar las 3 cestas del conocimiento. Estas cestas contenían todo lo que los humanos necesitaban saber para construir una civilización. En la India, Shiva y otras deidades suelen ser representadas sosteniendo un pequeño recipiente o bolsa que representa las semillas de la vida. En el antiguo Egipto, el Ankh es el símbolo de la vida. Sin embargo, existen representaciones de sacerdotes que portan recipientes que se parecen sospechosamente a la bolsa sumeria. ¿Cómo es posible que culturas separadas por miles de kilómetros de océano y, en algunos casos, por miles de años, compartan exactamente la misma iconografía? La arqueología convencional lo denomina invención paralela, Sion. Dicen que es pura coincidencia, como cuando todo el mundo inventó el arco y la flecha. Pero seamos realistas, un arco y una flecha son una solución lógica para la caza. Un bolso cuadrado específico con una asa curva que se sostiene de una manera específica no es una solución lógica para nada. Es un logotipo, es un uniforme. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estas culturas también comparten otras conexiones imposibles. Todas construyeron pirámides. Todas usaron abrazaderas de metal para sujetar piedras. Todas tenían mitos sobre un gran diluvio que arrasó el mundo anterior. Y todas afirmaban que su conocimiento les fue dado por maestros que vinieron del cielo o del mar. El Dr. Tanaka intentó usar un radar de penetración terrestre en el objeto, pero la señal simplemente rebotó. Era como si el objeto estuviera diseñado para ser impenetrable al escaneo. «Es un blindaje», dijo Tanaka, secándose el sudor de la frente. «Sea lo que sea que haya dentro, esta carcasa de piedra está diseñada para protegerlo de la radiación, del calor, de todo». Mike agregó, «Está diseñado para evitar que lo que sea que haya dentro salga». La parte más extraña es que cuando Mike tocó el asa sin guantes por una fracción de segundo, afirmó haber sentido un zumbido. No era una vibración, sino una resonancia, como estar al lado de un transformador eléctrico gigante. El equipo lo atribuyó a fatiga, pero los sensores detectaron un pico de interferencia electromagnética cada vez que alguien se acercaba demasiado. Esto nos lleva a una de las teorías más descabelladas que circulan en la comunidad de historia alternativa. ¿Y si la bolsa no es una bolsa? ¿Y si es una batería? Miren de nuevo los grabados. Los dioses llevan relojes de pulsera. En serio, miren los relieves de los Anunnaki. Llevan lo que parecen intrincados relojes en sus muñecas. ¿Y si la bolsa es la fuente de energía? Un dispositivo de energía portátil que alimenta sus herramientas. Sabemos que los antiguos movían piedras que pesaban más de 1000 toneladas, piedras como el triletón de Baalbek. Todavía hoy no podemos moverlas ni con nuestras grúas más grandes. ¿Usaban levitación acústica? ¿Era la bolsa el generador de frecuencia que les permitía levantar montañas? Fuera lo que fuese, seguía activo. No era una reliquia muerta, era una máquina dormida, y estaban a punto de despertarla. Pero antes de poder activarlo, necesitaban comprender el lenguaje de los creadores, lo cual nos lleva a la revelación más sorprendente de la excavación, el plano de los dioses. El Dr. Al-Mahmoud llegó 2 días después, con una reputación que lo precedía. Era una leyenda en su campo, un experto en lingüística que había dedicado 40 años al estudio de las lenguas mesopotámicas antiguas. Había descifrado textos que otros eruditos consideraban imposibles. Tenía 73 años, cabello plateado, una barba bien recortada y ojos que aún brillaban con la curiosidad de un estudiante de posgrado. Al entrar en la tienda y ver el bolso sobre la mesa, se quedó paralizado. No habló, no se movió. Se quedó mirando fijamente. «Dr. Al-Mahmoud», preguntó Nefer con suavidad. «En toda mi carrera», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Jamás creí que vería uno de estos. Pensaba que eran representaciones puramente simbólicas y mitológicas del mí. En la mitología sumeria, el mí era un decreto divino u objeto que contenía la esencia de la civilización. Eran cosas físicas que los dioses podían intercambiarse.
Si tenías el mi de la realeza, eras rey. Si tenías el mi de la agricultura, podías cultivar. Pensé que eran metáforas, dijo al-Mahmude, caminando lentamente hacia la mesa. Pero esto es real. Pasó los siguientes 3 días examinando los símbolos con una lupa, cotejándolos con cada texto de su extensa base de datos digital. El equipo lo observaba trabajar con creciente expectación. Murmuraba para sí mismo en árabe, tomando notas ocasionalmente en un cuaderno encuadernado en cuero que nunca se separaba de él. La tercera noche, el viento aullaba afuera, azotando la arena contra la lona de la tienda. Adentro, el ambiente era electrizante. Al-Mahmud reunió a todos. Los símbolos son una forma de protune, explicó, trazando las líneas en la piedra con un dedo enguantado. Pero son más antiguos que cualquier cosa que hayamos descubierto hasta ahora. Son anteriores a los textos samaritanos más antiguos por al menos 500 años, posiblemente más. Este estilo de escritura es la raíz, es el código fuente. ¿Qué dice?, preguntó Mike, inclinándose. El mensaje está fragmentado, pero he traducido aproximadamente el 70%, dijo al-Mahmud. Se puso las gafas y leyó de su cuaderno. Habla de los portadores de la fundación, seres que trajeron conocimiento esencial a la humanidad. Afirma explícitamente, no dioses, sino maestros. El texto hace referencia a 7 principios fundamentales, a los que denomina las semillas de la civilización: agricultura, matemáticas, astronomía, metalurgia, lengua escrita, medicina y arquitectura. El equipo intercambió miradas. Esto encajaba perfectamente con los mitos de los Abkalu. Los Abkalu eran los 7 sabios. La tradición dice que emergieron del Golfo Pérsico, del agua, vestidos con trajes de pez. Caminaron sobre la tierra, enseñaron a los humanos primitivos a construir ciudades, a escribir, a curar a los enfermos y luego, por la noche, regresaban al océano. Trajes de pez podría haber sido la mejor manera para que un cazador-recolector primitivo describiera un traje de neopreno o un traje de presión. Según esta inscripción, continuó al-Mahmude, estos principios estaban físicamente contenidos dentro de objetos como este. Esto no era un símbolo de conocimiento, era el contenedor del conocimiento mismo. La sala estalló en preguntas. ¿Qué quieres decir con contenido? ¿Es un libro? ¿Son tablillas? El doctor al-Mahmud levantó la mano pidiendo silencio. Hay más. La inscripción da instrucciones. Dice que solo debe abrirse cuando las estrellas se alineen con el gran toro o cuando la tierra cante la llave. ¿La tierra canta la clave?, preguntó el doctor Niffer. ¿Qué significa eso? Creo, dijo al-Mahmud, mirando directamente al doctor Tanaka. Se refiere a la resonancia, a la frecuencia. Necesitamos abrir la bolsa. El doctor Niffer frunció el ceño. Hassan, ¿sugieres que intentemos abrirlo a la fuerza? Ni siquiera sabemos cómo. No tiene bisagras ni pestillos. Entiendo tu escepticismo, Asha. Lo comparto. Pero considera esto. Quien creó este objeto pretendía que se encontrara. Pretendía que se usara. La precisión de estos grabados. La sofisticación matemática de los patrones. Esto no fue creado para ser enterrado para siempre. Era una cápsula del tiempo. Mike sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. ¿Qué crees que encontraremos dentro? El doctor al-Mahmud lo miró fijamente. No tengo ni idea, pero si las leyendas son ciertas, podríamos encontrar la razón por la que la civilización surgió de la nada. Piénsenlo. Fuimos cazadores-recolectores durante 200.000 años. Perseguíamos gacelas y recogíamos bayas. Luego, casi de la noche a la mañana, alrededor del 4000 a.C., surgieron las ciudades, los sistemas de alcantarillado, leyes complejas, la astronomía y las matemáticas. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. Los propios samrianos afirmaron, nosotros no inventamos esto, los dioses nos lo dieron. ¿Y si decían la verdad literal? El debate duró horas. Algunos miembros del equipo argumentaron que debían transportar el objeto a un laboratorio adecuado en Bagdad o incluso en Londres. Temían que al abrirlo se liberaran patógenos antiguos, virus que nuestros sistemas inmunitarios han olvidado.
Otros temían que moverlo prematuramente pudiera dañar el mecanismo que contenía, sobre todo porque las lecturas electromagnéticas fluctuaban. Finalmente, el Dr. Nafer decidió que seguirían las instrucciones en condiciones controladas en el lugar. No podían arriesgarse a que el objeto se bloqueara o se autodestruyera si lo alejaban del punto geomagnético específico donde lo encontraron. Pasaron los 2 días siguientes preparándose. El Dr. Tanaka instaló espectrómetros para medir cualquier emisión de energía. Otro miembro del equipo instaló cámaras termográficas. Construyeron una plataforma segura en un área abierta del yacimiento, lejos de otros artefactos. Mike apenas durmió. No dejaba de pensar en las implicaciones. Si esta bolsa contenía las semillas de la civilización, ¿significaba eso que nuestra civilización era un implante? ¿Éramos un experimento genético, una colonia, o los supervivientes de un naufragio? Yo tampoco puedo dormir. La doctora Nafer emergió de la oscuridad con 2 tazas de té. Le dio una a Mike y se sentó a su lado en la silla de camping. No dejo de pensar en el gran diluvio, dijo Mike. Todas las culturas tienen su propia historia. La Biblia, la epopeya de Gilgamesh, los Hopi, los Incas. Todos dicen que el mundo fue destruido por el agua y que unos pocos supervivientes lo reconstruyeron. ¿Y crees que esta bolsa es el kit de inicio?, preguntó Nafer. Tiene sentido, ¿no?, respondió Mike. Si supieras que viene un asteroide o una inundación masiva, no intentarías salvar a toda la gente. No podrías. Intentarías salvar el conocimiento. Lo empacarías en contenedores duraderos, impermeables y a prueba del tiempo, y se los entregarías a las personas más inteligentes que pudieras encontrar. Entonces, mañana podríamos presenciar el desempaquetado del kit de supervivencia definitivo. La doctora Kiefer sonrió, pero sus ojos eran serios. Mientras miraban el artefacto por última vez antes de acostarse, la cámara térmica detectó un ligero aumento de calor proveniente del mango. Se estaba calentando. Sabía que el objeto estaba listo para hablar, pero el lenguaje que hablaba no eran palabras. Era resonancia, el sonido del pasado. Durante días, el equipo había estudiado el artefacto bajo todos los escáneres disponibles. Rayos X, mapeo láser y espectroscopia produjeron los mismos resultados desconcertantes. El interior mostraba tenues vacíos y núcleos densos, pero no costuras ni bisagras. Era claramente hueco, pero tallado en una sola pieza de piedra, una paradoja que desafiaba la artesanía convencional. Una tarde, el Dr. Tanaka estaba encorvado sobre el modelo 3D, frunciendo el ceño frente a su computadora portátil. «Hay un patrón», dijo de repente. «Miren esta secuencia a lo largo del mango. No es decorativo. Los grabados forman un mapa de presión». El Dr. Nafer se inclinó. «Un mecanismo de bloqueo más parecido a un sistema de tensión». Tanaka respondió. «La piedra no es uniforme. Está estratificada. Si aliviamos la presión en puntos específicos, podría liberarse naturalmente en lugar de fracturarse. Es como una caja de rompecabezas. Pero en lugar de mover piezas, hay que aplicar vibraciones de frecuencia específica a nodos específicos. Este era el avance que necesitaban. El texto antiguo que Al-Mud tradujo mencionaba: «La tierra canta la llave». Tanaka se dio cuenta de que no era poesía, era física, era simática, el estudio del sonido visible. La teoría es que las frecuencias sonoras pueden alterar la materia. Sabemos que frecuencias específicas pueden levitar objetos ligeros, hervir agua o romper vidrio. Tal vez los antiguos usaban el sonido de la misma manera que nosotros usamos la electricidad. Después de una cuidadosa discusión y la autorización del Ministerio de Antigüedades iraquí, que observaba a través de un enlace de video seguro, el equipo acordó intentar una apertura mecánica controlada utilizando herramientas de resonancia sónica. Se tomaron todas las precauciones. Se colocaron sensores de temperatura, monitores de vibración y cámaras de alta resolución alrededor del objeto. La atmósfera dentro de la carpa de contención se reguló para evitar la contaminación. Mike estaba cerca, con el corazón latiéndole con fuerza mientras el zumbido bajo del microtaladro y el emisor sónico llenaban el aire. «El punto de presión, uno se libera», dijo Tanaka.
El dispositivo aplicó un pulso microscópico a uno de los nodos grabados. Se registró una pequeña vibración. Nada alarmante. Procedieron sistemáticamente. Con cada punto liberado, una débil resonancia de baja frecuencia pulsaba a través del objeto como el zumbido de un diapasón. Se estaba haciendo más fuerte. No era solo un sonido. Fue una sensación física. Mike la sintió en el pecho. Era un bajo profundo y vibrante que parecía provenir del suelo mismo. «¡Alto ahí!», ordenó el Dr. Knifer. «¿Oíste eso?». El sonido se desvaneció, pero el aire alrededor del objeto vibró como la bruma de calor en una carretera. «Las lecturas se disparan», gritó un técnico. «El campo magnético se está expandiendo. Está creando un campo localizado alrededor de la mesa». «¿Es peligroso?», preguntó Mike. «No es radiación ionizante», dijo Tanaka, revisando su pantalla. «Es magnetismo coherente. Es casi como un escudo. La temperatura y la integridad estructural se mantienen», confirmó Tanaka. Procediendo al punto final, realizó un último ajuste. El emisor sónico alcanzó la última nota en el mango, la clave de bóveda. Por un instante, no pasó nada. La tienda quedó en silencio, salvo por la respiración agitada del equipo y el viento que azotaba afuera. Entonces, un suave e inconfundible clic resonó en la tienda. Una fina costura apareció a lo largo del borde superior del mango curvo. Apenas visible, pero definitivamente ahí. «Detengan todas las herramientas», dijo Knifer. Dio un paso cauteloso hacia adelante. El mango, sin ninguna fuerza aparente, se movió ligeramente hacia arriba y luego se estabilizó. Era el sonido de un sello de vacío que se libera, como al abrir un frasco de café, pero el aire que salió a borbotones tenía 5000 años de antigüedad. «Está abierto», susurró Tanaka. El equipo guardó silencio. El mango se separó limpiamente de la base, dejando al descubierto una cavidad interior lisa con un brillo metálico que contrastaba con la piedra circundante. En su interior se encontraban 7 objetos cilíndricos, cada uno encajado en una ranura. No eran lo que nadie esperaba. Cuando la gente piensa en artefactos antiguos, piensa en oro, arcilla, bronce oxidado o madera podrida. Estos cilindros eran transparentes y ligeramente iridiscentes, como si estuvieran hechos de cuarzo fusionado con algún elemento sintético. Tenían aproximadamente el tamaño de un rollo de monedas y estaban rellenos de un material brillante que captaba la luz en capas cambiantes. Parecían cables de fibra óptica o quizás microchips gigantes. En sus superficies estaban grabados símbolos distintivos. Uno de ellos, un tallo de trigo. 2. Formas geométricas. 3. Estrellas, planetas. 4. Martillos cruzados. 5. Caracteres escritos. 6. Una planta. Y 7. Un edificio, un ziggurat. «No los toques todavía», advirtió la doctora Knifer, aunque su voz temblaba con una emoción apenas contenida. «Necesitamos documentarlo todo». El espectrómetro del Dr. Tanaka seguía registrando lecturas inusuales. Lo que sea que haya dentro de esos cilindros está emitiendo una firma de energía estable. No se parece a nada que haya medido antes. Es casi como almacenamiento de datos. El concepto era absurdo. Almacenamiento de datos en la edad de bronce. Pero al mirar los cristales, Mike recordó algo que había leído en revistas de tecnología modernas. Almacenamiento óptico de datos 5D. Hoy en día, los científicos están desarrollando cristales de memoria Superman. Vidrio nanoestructurado, capaz de almacenar terabytes de datos durante miles de millones de años. Es resistente al calor, al agua y al paso del tiempo. ¿Lo habría inventado alguien hace 5000 años? ¿O lo habrían traído consigo? El doctor Al-Mahmoud levantó con cuidado el cilindro marcado con caracteres escritos, alzándolo a la luz de la mañana. En su interior, la sustancia brillante parecía contener patrones, capas y capas de información comprimidas en un espacio increíblemente pequeño. «Es una biblioteca», susurró, «no simbólica, sino literal. Esto es conocimiento, información real preservada desde los albores de la civilización. Pero aquí está el truco». Mientras Al-Mahmoud sostenía el cristal,
La luz que incidía sobre él proyectaba un patrón sobre la mesa. No era solo una refracción, era un holograma, un mapa tridimensional de una costa que no se parecía al Irak moderno. Se parecía a la costa del Golfo Pérsico antes de que subiera el nivel del mar al final de la última era glacial. Con los datos desbloqueados, el equipo estaba a punto de enfrentarse al verdadero propósito del bolso y al legado final que debía preservar. Si las civilizaciones antiguas eran lo suficientemente avanzadas como para almacenar datos en cristales y predecir los ciclos solares, ¿qué más nos estamos perdiendo justo debajo de nuestros pies? ¿Somos la cúspide de la evolución o simplemente los supervivientes del reinicio? Y si encontramos un bolso, ¿dónde están los demás? Dale a me gusta si crees que la historia está equivocada y suscríbete para descubrir qué desenterramos a continuación.